Buenas noches, ¿podría decirnos su nombre y su cargo, su especialidad, por favor? Buenas noches, yo soy Mateo Bastidas, soy psicólogo clínico y estoy en este momento haciendo maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Qué tal, Mateo? Un gusto tenerte aquí con nosotros. El motivo de esta conversación es hablar un poco sobre el estrés postraumático que tienen los familiares de las personas desaparecidas. En primero quería comentarte que si tú sabías que aquí en el Ecuador, a partir del gobierno de Rafael Correa, él prometió que iba a poner tratamiento psicológico gratis a los familiares de las personas desaparecidas y que iba a ser un conversatorio cada 15 días con estas personas para ayudarles un poco tanto a la investigación como a la parte emocional y económica, pero eso nunca se cumplió. Entonces, el tratamiento psicológico que tienen estas personas es por parte de fundaciones como las FADEC, que es una asociación conformada por los familiares de las personas desaparecidas, pero sin embargo, como es una fundación, como ellos se sustentan es por el trabajo o por cosas o manualidades que logran vender, pero sin embargo no hay ningún apoyo del Estado importante que se le pueda brindar a estas personas. ¿Qué piensas tú como psicólogo sobre esto? Bueno, o sea, en general, lo que yo, la verdad, desconocía de esto, desconocía de la propuesta y desconocía también de que, bueno, no había una ayuda de manera gratuita para estas personas. Lo que tengo entendido es que si tú perteneces al seguro, tienes algún tipo o sea, al IES, tienes alguna manera de poder tener consultas gratuitas, ¿no? Pero lo que sí Ujú. me he dado cuenta, según gente que yo conozco, gente que ha trabajado en el seguro, y yo que también yo trabajé con el Ministerio de Salud en esto de los problemas por COVID, trabajé en el número de asistencia 171. Pues la verdad, la ayuda psicológica es bastante deplorable de manera pública, ¿no? Se da muy poco tiempo. Por ejemplo, en el HCAM yo tengo entendido que se dan sesiones más o menos de 25 minutos, eh, que es nada para un tratamiento psicológico. En general, aquí en Ecuador también la psicología no es vista tanto como una ciencia o como debería ser vista, a mi parecer al menos. Entonces, en general, sí, o sea, creo que Ecuador es un país que le falta mucho y lastimosamente es muy complicado encontrar un buen psicólogo con buenas bases para poder tener algún tipo de tratamiento, o sea, de tratamiento adecuado. Claro, o sea, como te comento, muchas de estas personas para buscar a sus familiares a veces dejan su trabajo y al dejar su trabajo también pierden beneficios de la afiliación del Seguro Social y entre otras cosas. Entonces, no tienen un sustento para mantenerse, para comer, para tratar de también que se agilite en el proceso de investigación, que a veces piden dinero. Bueno, tú sabes un poco las irregularidades que hay, peor para un tratamiento psicológico. Entonces, en base a la investigación que estoy haciendo para mi tesis, mi proyecto de titulación, es sobre el acompañamiento psicológico que tienen estas familias y por lo general, en base a testimonios que he podido leer y que he podido escuchar, no existe. Y yo pienso en mi manera, y eso es lo que yo quiero que tú nos comentes sobre la importancia que se necesita que estas personas tengan un acompañamiento psicológico, ya que ellos sufren un estrés todos los días hasta que aparezca su familiar. Incluso cuando aparece, también es un estrés que va a durar toda la vida. Coméntanos un poco más cómo es este proceso. Bueno, o sea, verás, ese ha sido un poco importante porque el momento de hablar de estrés postraumático, estamos hablando de más o menos después de 6 meses de la persona que del familiar o la persona haya desaparecido. Lo que la persona tiene de inicio es una crisis, ¿sí? En la crisis nosotros evaluamos algunos aspectos de la vida, hacemos un CASI que se llama eso. Entonces, como vemos partes afectivas, partes cognitivas, partes sociales, y lo que intentamos hacer es que su vida sea de una manera lo más normal posible a lo que era antes. Eso ya no es una psicoterapia como tal, sino más bien es un tipo de acompañamiento psicológico, ya que la psicoterapia para estrés postraumático se debería dar después de los 6 meses de temporalidad. Como te comenté, en este caso la psicología es una ciencia, entonces también tenemos protocolos. Pero también hay que entender que hay algunos síntomas o nociones de la persona que no van a desaparecer, porque así tenga un acompañamiento psicológico, pues la persona se va a sentir súper mal, ¿no? O sea, no es como que el psicólogo pueda hacer milagros y pueda hacer que este peso o esta tristeza se vaya o reduzca en cierta manera. Pero lo que sí se podría ayudar es con algunas técnicas, por ejemplo, de respiración, algunas como que técnicas en las cuales pueda volver un poco a su estilo normal de vida. Pero de igual manera esto es un poco complicado, ya que también el tiempo en la desaparición o las cosas que se puede hacer, pues es algo crucial, ¿no?
Entonces, en general, pues la atención psicológica, al menos de inicio, es un poco, o sea, no sé si decirlo no recomendable como tal, más bien es como que sería de ver cómo cada persona responde ante esta pérdida, ¿no? Y en base a eso deberíamos hacer como que una exploración con esto que te comento que es un CASIC y ahí ver qué partes de la persona están afectadas en la vida, ¿sí? En general, en estos tratamientos, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana tendría que seguir o ir o hacer el acompañamiento estas personas, los familiares? ¿Tres veces a la semana, todos los días? Lo digo porque si en algún momento se logra encontrar una solución para el acompañamiento gratis psicológico, a veces estas personas no tienen el tiempo o incluso hasta los recursos para poder llegar. Entonces, ¿cuál sería, por así decirlo, el tratamiento adecuado específicamente? Es que igual, o sea, es que por ejemplo, no todas las personas van a necesitar acompañamiento psicológico, ¿me entiendes? Es lo que te digo, primero habría que evaluar cada caso y personas que tal vez no les afecte tanto, ¿me entiendes? O sea, obviamente les va a afectar, pero tal vez puedan seguir con un tipo de vida normal, o sea, teniendo en cuenta la desaparición de la persona, porque el psicólogo, como te comento, no hace milagros y no puede, no va a poder hacer que baje la noción de la tristeza o del vacío que va a dejar esta persona, porque en realidad es algo que no se lo puede, que no se lo puede. ¿Entiendes? Ese dolor es un dolor que por algo lo sientes, por la relación que tienes con la persona. Eso dependería del caso. O sea, como te digo, en el CASIC, lo primero que se evalúa es la posibilidad de que la persona fallezca. Entonces, por ejemplo, si es que tiene ideas suicidas, ya es una aval de que podría ser inclusive no solamente sesiones a la semana, sino un internamiento. Por ejemplo, si la persona no come, serían, por ejemplo, lo máximo serían 3 veces a la semana, lo mínimo, por ejemplo, una. Pero dependiendo de qué parte están afectadas. Si la persona no come, ya es un factor de preocupación. Si la persona no está durmiendo, también es un factor de preocupación. Casi siempre primero tenemos en cuenta los síntomas fisiológicos, que serían los síntomas corporales, de alimentación, de ideas de muerte, porque son los que nosotros nos hacen, o sea, tener la idea de que la persona pueda tener una vida saludable en los aspectos físicos primero, para así después poder estar bien en el aspecto psicológico. Entonces, bueno, eso dependerá de cada persona, ¿me entiendes? Hay personas que tal vez lo tomen mejor, hay personas que tal vez lo tomen peor, hay personas que tal vez le manden a la cama, hay personas que tal vez en cambio les levante y hagan que búsquedas, hagan colectas. Por ejemplo, lo que tú me comentabas, esta fundación que ayuda a las personas que tengan estos tipos de problemas, pues me dices que es de gente que le pasó lo mismo, entonces esto de cierta manera fue un motivante para estas personas, ¿no? Entonces hay ocasiones en las cuales las personas toman los puntos complicados o malos de la vida para hacer fortalezas. Obviamente tuvieron que pasar su proceso, pero cada proceso es diferente y ya si es que hablaríamos de un estrés postraumático que se deriva después de los 6 meses de la pérdida, en este caso inclusive si es que la pérdida es una pérdida, o sea, si es que es una pérdida permanente, por ejemplo, ya habríamos tal vez de un duelo patológico, ¿sí? Entonces ya no estaríamos hablando solo de estrés postraumático, pues ahí ya se haría el planteamiento de cómo serían las intervenciones en base a un manual, en base a algo ya científico que te pueda decir, pero por lo general lo que primero se hace es ver cómo está el paciente de inicio con lo de la crisis. Entonces no hay una temporalidad definida, lo que sí sería como que más o menos este sentido de intentar ver caso por caso, ¿no? Claro, y como tú estás comentando, depende de cada persona y de la gravedad, por así decirlo, de lo que estás sintiendo. Y yo te voy a hacer una pregunta personal y es, ¿tú tal vez podrías pensar en alguna solución que podría tomar tanto el Estado o familiares o incluso hasta psicólogos para poder tener alguna red de apoyo para estas personas que exista? Porque al momento no es que estoy diciendo que no exista para nadie, pero sin embargo es bastante difícil brindarle a todas las familias que están viviendo por esto. Entonces, tú como psicólogo, ¿qué harías como para que esto sea un poco más grande y exista de verdad el apoyo a estas personas? Pues bueno, o sea, la verdad yo creería que primero la capacitación de los profesionales, porque, o sea, por ejemplo, esto que yo te digo de las crisis, muy pocas personas lo saben, la verdad te lo digo porque he hablado con muchos psicólogos y es algo que no lo tienen en cuenta. Hay personas que no trabajan con protocolos o como que con las cosas que deberían, simplemente va una persona al psicólogo y hace cualquier tipo de pregunta y no lo hace en base tal vez a algo científico. Yo creo que es como que de cierta forma tomarse el trabajo un poco más en serio. Yo creo que de cierta manera esto del número de la asistencia del 171, al menos los pacientes que me tocaron a mí, al menos yo pude apreciar que redireccioné muy bien los casos, ¿no? Pero de igual manera hubo casos en que, por ejemplo, necesitaban psiquiatras, no había psiquiatras, no había como que mucho apoyo, tal vez implementar más médicos, más especialistas. Y también
darles una buena preparación, porque por ejemplo yo lo hice y por suerte yo tuve la oportunidad de trabajar en un lugar mucho antes de hacer esto de la teleasistencia, entonces tuve mucha experiencia, pero lo que sí me daba cuenta era que tenía compañeros en esta teleasistencia que les iba muy mal, que les iba muy mal, que se desbordaban y en realidad no tenían como que el conocimiento o las herramientas para poderlo hacer. Entonces ese también sería el punto de como que bueno, o sea, si contrato a una persona que no tiene la capacidad, tampoco va a servir de mucho. Obviamente va a servir en el hecho de escucharle, porque eso se llama catarsis, es el hecho del desahogo de la persona y eso, pero no va a haber un trabajo como tal. Entonces sí sería más que nada la capacitación y la implementación de primero más profesionales y segundo que sean profesionales de calidad. Claro, y ahora una pregunta más personal. Yo estoy próxima a tratar con estas personas, a tratar de llegar a ellas y como que no ahondarme en ellas, pero no llegar a ese punto de crítico o victimización a las personas. Entonces, yo a veces sí tengo la duda de, por ejemplo, no sé cómo acercarme o no sé si acercarme y decirle lo siento mucho o simplemente concentrarme en su historia. Yo quisiera como que un consejo psicológico, ya que no voy a ser su psicólogo, soy su periodista. Pero también ellos se van a desahogar conmigo y el momento de tener tanta información y tantos sentimientos de mí, ¿cómo puedo tratarme yo misma para no desbordarme tratando estos temas y cómo también puedo tener una mejor manera de acercarme a estas personas? ¿Qué me recomendarías tú? O sea, verás, teniendo en cuenta la situación de la otra persona, sí te recomendaría primero que veas qué intención tiene. O sea, por ejemplo, si tiene la intención de contarte sus cosas, escúchale. Si no tiene la intención de hacerlo, pues no le presiones. Como que mira más o menos qué es lo que la persona necesita. Casi siempre que una persona está en crisis o como que pasa por este tipo de cosas, lo que busca es un apoyo, ¿me entiendes? No que le digan nada, no que le den consejos, más bien que simplemente le escuchen y estén ahí a un lado. Pues si la persona te pide cosas o te dice cosas, intenta hacerlo. Simplemente es como que, por ejemplo, yo trabajaba con pasantes en un momento y las pasantes tenían mucha preocupación de sacarse y decir algo a los pacientes negativo. Le digo, tranquila, porque tú no eres psicóloga, ¿me entiendes? Como tú mismo dices, tú no eres psicóloga. Entonces, en algún sentido, tú o sea, tal vez cometes un error, pues es como que cualquier persona. Yo puedo cometer errores con mis pacientes y eso que soy, o sea, soy psicólogo, ¿me entiendes? Entonces, más que nada, intentar ser un poco más, o sea, real, te podría decir, como que intentar ver cómo responden estas personas contigo y cómo tú puedes responder con ellas, no presionar. Y obviamente, si es que tú te das cuenta de que también te está afectando a ti psicológicamente o de alguna manera, pues también tomar tus parámetros, porque también no serviría de mucho que mientras ellos están desbordándose, tú también lo hagas, ¿no? Entonces, claro, si es que es un llanto normal, si es que es un llanto real y que tal vez pueda ayudar hasta el punto de empatizar con la persona, pues qué lindo incluso, ¿no? O sea, me parecería muy, muy agradable, pero si es que en cambio tú comienzas a tener problemas, por ejemplo, muchas pacientes mías, a veces por los pacientes no dormían en las noches o tenían pesadillas o comenzaron a tener problemas ya en su vida, pues ahí tal vez tengas que ver la opción de tal vez buscar una alternativa o no adentrarte mucho en sus casos o ver qué podrías hacer. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, Mateo. Me ha ayudado bastante, tanto como para entender y también desde tu perspectiva ver la problemática de la no asistencia psicológica a estas personas y también como para guiarme en mi próximo paso, que va a ser adentrarme un poco a conocer estas historias y a tratar con las familias que están afectadas. Y también para mí es súper importante conocer y también que me aconseje un psicólogo que ya tiene muchos años de experiencia como tú. Sí, listo. No, gracias a ti, igual, gracias por la invitación, como siempre. Y listo, cuando quieras, ya sabes.